Mi familia me dijo que tenían que cancelar la cena de Navidad por el mal tiempo. Mi mamá me escribió: todos se quedan en casa. Estaba decepcionada, pero lo entendí. Luego, esa misma noche, vi todos sus autos estacionados frente a Pincintos, la casa de mi hermana. No solo uno o dos, todos estaban allí. Y luego vino el golpe final. Publicaron fotos en las redes, todos sonriendo, con el pie de foto, fiesta perfecta. Al día siguiente, me llamaron como si nada hubiera pasado. Mi familia fingió cancelar la cena de Navidad, culpando al mal tiempo y diciendo que todos se quedarían en casa. Mamá me envió un mensaje de texto. Más tarde, vi su auto en casa, de mi hermana, una fiesta perfecta de la que habían publicado fotos justo después de llamarme. Al día siguiente, Catherine, todos se quedan en casa por la tormenta de hielo. La cena de Navidad está cancelada. Cuídate, decía el mensaje de mi mamá. La decepción me invadió, pero lo entendí. Los inviernos en Nashville pueden ser arriesgados. Lo que no sabía entonces era que este simple mensaje de texto revelaría años de mentiras familiares y cambiaría todo para mí. Me llamo Catherine y tengo 32 años. Trabajo como contadora. Hasta la Navidad pasada, pensé que solo era la oveja negra de mi familia, la hermana tranquila y enfocada en su carrera que no encajaba del todo en sus animadas reuniones. Mi hermana menor, Ana, siempre fue la favorita, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Esa mañana de Navidad, me preparé para un día tranquilo a solas. Hice chocolate caliente, puse películas navideñas y traté de sentirme bien a pesar de la soledad. Alrededor de las 3 p.m., estaba revisando Instagram cuando se me encogió el corazón. Allí estaba, una nueva publicación de mi prima. Navidad familiar perfecta en casa de Ana. Muy bendecida de tener a todos juntos. Tradiciones familiares. Cena de Navidad. La foto mostraba a toda mi familia, mamá, papá, tías, tíos, primos, incluso la abuela, reunida alrededor de la elegante mesa del comedor de Ana. Todos sonreían, vestían suéteres festivos, disfrutando claramente de una celebración de la que me habían excluido deliberadamente. A través de las ventanas en sus fotos, pude ver cielos despejados y soleados. No había tormenta de hielo. Nunca la hubo. Me temblaban las manos mientras miraba más fotos. Estaba mi papá cortando, el pavo, mi mamá preparando sus galletas navideñas especiales, mis pequeños sobrinos y sobrinas abriendo regalos. La excusa de la tormenta de hielo era una mentira completa, una forma conveniente de evitar decirme que no me querían en su reunión familiar perfecta. Me sentí enferma cuando la verdad me golpeó. Todas esas veces que dijeron que los eventos estaban cancelados, todas esas pequeñas reuniones a las que no me habían invitado, ¿cuántas de ellas realmente habían ocurrido sin mí? ¿Cuánto tiempo habían estado planeando secretamente excluirme mientras fingían preocuparse? A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era mi madre, actuando como si nada hubiera pasado. Hola, cariño. Espero que hayas tenido una Navidad tranquila y agradable. Te extrañamos. La crueldad casual de sus palabras hizo que mis puños se apretaran. Este era el momento en que todo cambiaría, aunque aún no lo sabía. Una vida de desprecio y sacrificios ignorados. Creciendo en nuestro hogar familiar, siempre traté de ser la buena hija. Ayudaba a mamá con las tareas, sacaba sobresalientes en la escuela, e incluso renuncié a mi sueño de estudiar arte para estudiar contabilidad, porque mis padres insistieron en que era más práctico. Mientras tanto, mi hermana Ana podía hacer lo que quisiera. Cuando abandonó la universidad para convertirse en instructora de yoga, mis padres la llamaron valiente. Cuando yo trabajé horas extras para ayudarles a pagar su hipoteca, apenas lo notaron. Recuerdo un incidente que debería haberme abierto los ojos antes. Hace 3 años, cuando mi papá necesitó cirugía, me tomé 3 semanas libres del trabajo para cuidarlo. Cociné, limpié, lo llevé a las citas y manejé sus medicamentos. Ana apareció una vez. Se quedó 1 hora tomándose selfies con él para las redes sociales.
Luego se fue, diciendo que tenía un retiro de yoga. Sin embargo, en la versión de mis padres de ese tiempo, Ana fue la hija solidaria, mientras que yo solo estaba haciendo lo mínimo. Mi familia extendida no era mucho mejor. En cada reunión, mis tías elogiaban el espíritu libre de Ana, mientras me preguntaban cuándo iba a relajarme y disfrutar de la vida. Mis logros laborales eran desestimados como aburridos, mientras que la última aventura de Ana enseñando yoga en Bali era el tema de cada cena familiar. Me seguía diciendo a mí misma que no importaba, que la familia era la familia y que me amaban a su manera. Incluso el mes pasado, pasé horas ayudando a mi mamá a prepararse para el Día de Acción de Gracias, solo para escucharla decir a todos que Ana había hecho todo el trabajo mientras yo simplemente me sentaba. Me tragué mi dolor y me quedé callada, como siempre. Cuando Ana anunció que sería la anfitriona de la Navidad este año, me ofrecía ayudar con la planificación y la cocina. Ella me rechazó, diciendo que quería que fuera perfecto. Debería haber visto las señales entonces, pero seguía intentando con todas mis fuerzas creer en la idea de nuestra familia feliz. La verdad es que he pasado toda mi vida tratando de ganarme su aprobación, poniendo excusas para su comportamiento y fingiendo no darme cuenta cuando me excluían de reuniones familiares espontáneas de las que todos los demás de alguna manera se enteraban. Me convencí a mí misma de que si solo me esforzaba más, trabajaba más horas, daba más, finalmente me verían como digna de ser parte de su foto familiar perfecta. La confrontación y la desesperada negación. Hola, cariño. Espero que hayas tenido una Navidad tranquila y agradable. Te extrañamos. La falsa alegría de mi madre me revolvió el estómago. Apreté mi teléfono con más fuerza, mirando las fotos de Instagram aún abiertas en mi computadora portátil, prueba de su reunión familiar perfecta de la que me habían excluido deliberadamente. ¿En serio? Logré mantener mi voz firme, porque las publicaciones de Nina en las redes sociales muestran que todos la pasaron de maravilla en casa de Ana. Todos, excepto yo. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Casi podía ver la cara de mi madre, esa expresión familiar cuando la han pillado en una mentira pero ya está pensando en excusas. Oh, bueno, balbuceó. Ana lo organizó a última hora, y ya sabes cómo puede ser en las reuniones, siempre tan callada e incomodando a todos. Solo pensamos... ¿Pensaron qué? Presioné. Que sería mejor mentirme, hacerme pasar. La Navidad sola mientras fingían que todos los demás hacían lo mismo. No seas tan dramática, suspiró mi madre. Estábamos tratando de evitar cualquier incomodidad. Sabes que Ana quería que todo fuera perfecto. Fue entonces cuando me di cuenta. Todos los eventos cancelados en el pasado, las veces que los planes se habían desvanecido misteriosamente, las fotos familiares que vería más tarde en las redes sociales. Esto no era algo de una sola vez. Era un patrón. ¿Cuántas veces? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Sobre cuántas otras reuniones me han mentido? Otro silencio revelador. Catherine, estás siendo demasiado sensible. Precisamente por esto. ¿Por qué qué? La interrumpí. ¿Por qué me excluyen? ¿Por qué fingen que no existo a menos que necesiten algo? ¿Por qué Ana es la hija perfecta mientras a mí me tratan como una molestia? Eso no es justo, protestó mi madre. Las queremos a ambas por igual. Es solo que Ana se esfuerza por ser parte de la familia. Tú siempre estás tan ocupada con el trabajo. Me reí amargamente. ¿Ocupada con el trabajo? ¿Te refieres a ocupada ayudando a pagar su hipoteca? ¿Ocupada cuidando a papá después de su cirugía? ¿Ese tipo de ocupada? Escucha. La voz de mi madre se volvió severa. Si vas a ser así, quizás sea mejor que nos demos un poco de espacio. Llámame cuando estés lista para ser razonable. La línea se cortó. Me quedé sentada mirando mi teléfono, mientras 32 años de recuerdos se enfocaron de repente con una claridad dolorosa. Cada excusa, cada desprecio, cada malentendido, todo había sido intencional. El problema no era yo. Nunca lo había sido.
Ese fue el momento en que dejé de poner excusas para ellos. El momento en que finalmente vi la verdad. No tenía una familia. Tenía personas que compartían mi ADN, pero me trataban como un segundo plato. La venganza de la verdad y la revelación. Después de esa llamada, algo dentro de mí se rompió. Ya no sería el felpudo de la familia. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un correo electrónico a toda mi familia. Padres, hermana, tías, tíos, primos, todos los que habían estado en esa cena de Navidad. Mis dedos volaron por el teclado mientras años de sentimientos reprimidos se desbordaban. He visto las fotos de la cena de Navidad, escribí. La cena que me dijeron que estaba cancelada debido a una tormenta de hielo imaginaria. Quiero que sepan exactamente lo que han hecho. No solo me excluyeron de una reunión familiar, coordinaron una elaborada mentira para hacerme pasar la Navidad sola. Adjunté capturas de pantalla de los mensajes de texto de mi madre. Quédense. En casa, todos están haciendo lo mismo. Junto con las fotos de las redes sociales que mostraban su celebración, hice clic en enviar antes de poder arrepentirme. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. Mi tía María afirmó que olvidaron decirme que los planes habían cambiado. El tío Robert sugirió que estaba exagerando. Mi prima Nina, cuyas publicaciones habían expuesto su mentira, borró rápidamente todas las fotos de Navidad y me envió un mensaje diciendo que estaba causando un drama innecesario. Luego llegó la respuesta, de Ana. Un correo electrónico largo y condescendiente sobre cómo nunca me esfuerzo en los eventos familiares y cómo ella solo quería unas vacaciones perfectas. Incluso tuvo el descaro de sugerir que excluirme era por mi propio bien porque, obviamente, no disfruto las reuniones familiares. Pero fue la reacción de mis padres lo que realmente me mostró quiénes eran. En lugar de disculparse, pasaron a la ofensiva. Mi madre comenzó a llamar a amigos familiares mutuos, inventando una historia sobre cómo yo estaba teniendo algún tipo de crisis. Mi padre me envió un correo electrónico severo sobre respetar la privacidad familiar y cómo ventilar nuestra ropa sucia era inaceptable. «Realmente lo has hecho ahora», me envió un mensaje de texto Ana. «Mamá está llorando. Todos están molestos, y todo es porque no pudiste simplemente aceptar que quizás tú eres el problema. Precisamente por eso no te queríamos en Navidad». Sentí que estaba viviendo en una realidad alternativa. Me habían excluido y mentido deliberadamente, y sin embargo, de alguna manera yo era la villana por exponer su comportamiento. Cuanto más me defendía, más retorcían la narrativa. Cuando me negué a ceder y disculparme, escalaron. Mi madre comenzó a aparecer en mi lugar de trabajo sin previo aviso, causando escenas en el vestíbulo. Ana comenzó a publicar actualizaciones vagas en las redes sociales sobre personas tóxicas y elegir la paz sobre la familia. Mi padre amenazó con desheredarme si no me alineaba. En lugar de intimidarme, sus acciones solo confirmaron lo que, finalmente, me había dado cuenta. Esta no era una familia amorosa protegiéndose de un miembro difícil. Era un sistema tóxico tratando desesperadamente de mantener el control sobre alguien que finalmente había dejado de seguir sus reglas. Decidí entonces que necesitaba hacer más que solo exponer sus mentiras. Necesitaba liberarme completamente de su manipulación. Poco sabían ellos. Yo ya estaba tramando un plan que les mostraría exactamente lo que sucede cuando alejas a la única persona que siempre estuvo ahí para ellos. El descubrimiento devastador de la herencia robada. Una semana después de mi correo electrónico de confrontación, recibí un mensaje inesperado de Rachel, una antigua amiga de la familia que se había jubilado de la gestión de las finanzas de mis padres hace años. Catherine, he estado viendo lo que está sucediendo con tu familia en las redes sociales. Hay algo que necesitas saber. ¿Podemos vernos? Acepté encontrarme con ella en un café tranquilo en el centro. Cuando llegué, Rachel parecía nerviosa, apretando un sobre de Manila. He cargado con la culpa de esto durante años, dijo, deslizando el sobre por la mesa. Tu padre me hizo jurar secreto, pero después de ver cómo te están tratando ahora, no puedo quedarme callada más. Dentro del sobre había extractos bancarios y documentos legales que databan de 15 años. Mientras los leía, mis manos comenzaron a temblar.
Según estos registros, mi abuelo había dejado una herencia significativa específicamente para mi educación y futuro, casi 300,000, dinero del que nunca había sabido. Tu padre era el fideicomisario, explicó Rachel en voz baja. Se suponía que te daría acceso cuando cumplieras 25. En cambio, transfirió todo a las cuentas de Ana, usándolo para financiar su estilo de vida y sus empresas comerciales fallidas. La revelación me golpeó como un golpe físico. Todos esos años que había trabajado horas extras para pagar mi título de contabilidad, los préstamos estudiantiles que todavía estaba pagando, las veces que los había ayudado con su hipoteca, habían estado sentados sobre mi herencia todo el tiempo, gastándola en Ana. Hay más, continuó Rachel. Tu abuelo también dejó propiedades que debían dividirse equitativamente entre tú y Ana. Tus padres las vendieron todas usando el poder notarial que te hicieron firmar cuando tenías 18 años. ¿Recuerdas cuando dijeron que era para decisiones médicas de emergencia? Me sentí enferma. El documento que confiadamente firmé les había dado control total sobre mis intereses financieros. Me habían robado sistemáticamente mi herencia, mientras me veían luchar, aceptando mi ayuda con sus gastos y haciéndome sentir culpable por no contribuir lo suficiente a la familia. Peor aún, los extractos mostraban transferencias regulares a Ana, etiquetadas como inversiones comerciales, dinero tomado de mi herencia para financiar sus estudios de yoga, sus retiros en Bali, todas las aventuras por las que la habían elogiado mientras criticaban mi aburrida carrera de contadora. ¿Por qué decírmelo ahora?, le pregunté a Rachel, mi voz apenas firme. Porque vi las publicaciones de tu madre en las redes sociales pintándote como inestable e ingrata. Están tratando de desacreditarte antes de que puedas descubrir la verdad. Han estado malversando fondos tuyos durante años, Catherine. Lo que han hecho no es solo moralmente incorrecto, es ilegal. Todo de repente tuvo un horrible sentido. Sus intentos crecientes de pintarme como irrazonable, las amenazas de desheredarme, cuando ya me habían robado mi herencia, su desesperada necesidad de mantener la narrativa de que Anna era la hermana, exitosa mientras yo era la difícil. Empaqué cuidadosamente los documentos de nuevo en el sobre, mi mente acelerada. Gracias, Rachel. Sé exactamente lo que tengo que hacer ahora. Esto ya no era solo una Navidad arruinada. Se trataba de años, de engaño y robo calculados. Y yo, una contadora con años de experiencia en el seguimiento de fraudes financieros, estaba excepcionalmente calificada para hacerles enfrentar las consecuencias. Justicia por fin. El desmoronamiento de la familia perfecta. Con los documentos, de Rachel en mano, pasé la siguiente semana construyendo meticulosamente mi caso. Como contadora, sabía exactamente cómo rastrear el rastro del dinero, cada transferencia no autorizada, cada poder notarial mal utilizado, cada documento fraudulento. Lo rastreé todo. También contraté a Sarah Chen, una abogada especializada en fraude testamentario, para que revisara todo. Este es un caso claro de explotación financiera, confirmó Sarah. Podemos presentar cargos penales si quieres seguir esa ruta. Consideré mis opciones cuidadosamente. Un caso penal destruiría la reputación de mi familia, pero ellos ya habían destruido nuestra relación. Aún así, decidí darles una última oportunidad para arreglar las cosas. Envié un correo electrónico a mis padres y a Ana, solicitando una reunión familiar para resolver nuestras diferencias. Saltaron a la oportunidad, probablemente pensando que podrían manipularme para que volviera a la normalidad. Acordamos reunirnos en mi apartamento el siguiente sábado. La mañana de la reunión, coloqué 3 carpetas en mi mesa de comedor, una para cada uno de ellos. Dentro de cada carpeta había un registro completo de su fraude, junto con una carta de mi abogada que describía sus opciones: o transferir todos los fondos restantes de vuelta a mí y firmar una confesión, o enfrentar cargos criminales. Llegaron, con aire de suficiencia, claramente esperando que me disculpara. Mi madre comenzó de inmediato. Catherine, nos alegra mucho que hayas recuperado la cordura. La interrumpí deslizando las carpetas por la mesa. Antes de que alguien diga una palabra más, les sugiero que lean esto. El color se les fue de la cara a mi padre mientras revisaba los documentos. Las manos de Ana comenzaron a temblar.
Madre intentó mantener el control. Esto es ridículo. Estás tratando de chantajear a tu propia familia. ¿Chantaje? Me reí con frialdad. No. Les estoy dando una opción. Devuelvan mi herencia con intereses y admitan lo que hicieron. O dejaré que la policía se encargue. Rachel ya ha accedido a testificar. Rachel no tenía derecho, comenzó mi padre. Ustedes no tenían derecho, lo interrumpí. Me robaron durante años mientras me veían luchar. Usaron mi poder notarial para vender propiedades que eran legítimamente mías. Financiaron el estilo de vida de Ana con mi herencia. Ana rompió a llorar. No lo sabía. Me dijeron que el dinero era de sus ahorros. No mientas, respondí con calma. Las transferencias fueron directamente a tus cuentas. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Mi madre intentó un enfoque diferente. Piensa en lo que esto le hará a la familia. ¿Qué dirá la gente? Deberían haber pensado en eso antes de robar cientos de miles de dólares a su propia hija. Respondí. Tienen 48 horas para decidir. O firman la confesión y organizan las transferencias, o iré a la policía. Se fueron presas, del pánico, mi padre prácticamente arrastrando a mi histérica madre y hermana fuera de la puerta. A las pocas horas, el chat familiar explotó con mensajes de parientes, todos tomando su lado, por supuesto, pero yo mantuve la calma. Tenía la verdad y la evidencia de mi lado. La pelota está en su tejado ahora, le dije a Sara por teléfono esa noche. Pero algo me dice que no van a tomar la decisión correcta. Estaba lista para lo que viniera. Después. Después de todo, ya me habían dado el mayor regalo, la libertad de su manipulación. El plazo de 48 horas llegó y se fue, justo como esperaba. Mi familia eligió el orgullo antes que la honestidad. No firmaron la confesión, ni organizaron ninguna transferencia. En cambio, intentaron destruir pruebas, cerrando cuentas, triturando documentos e incluso intentando presionar a Rachel para que retirara su declaración. Lo que no sabían era que yo ya había entregado todo a las autoridades. La mañana después de que expiró el plazo, presenté cargos formalmente. Por la tarde, la policía estaba en sus puertas con órdenes de registro. Observé desde mi oficina cómo se desarrollaba la historia. Mi padre fue escoltado de su lugar de trabajo con esposas. El estudio de yoga de Ana fue incautado como un activo comprado con fondos robados. La fachada de redes sociales cuidadosamente curada de mi madre se desmoronó cuando fue arrestada durante una de sus reuniones del comité de caridad. El chat familiar explotó de nuevo, pero esta vez con un tono diferente. Los parientes que habían desestimado mis afirmaciones de repente se quedaron callados a medida que la evidencia se hizo de dominio público. El periódico local publicó una historia sobre la caída en desgracia de la prominente familia. Todos sus años de mantener apariencias perfectas terminaron en un solo día. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rachel. Hiciste lo correcto. Tu abuelo estaría orgulloso. Tenía razón. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Mientras veía cómo se desmoronaban las mentiras cuidadosamente construidas de mi familia, no sentí alegría, solo alivio. La verdad finalmente había salido a la luz, y yo finalmente era libre. Un año después, me senté en mi nuevo hogar en Denver, observando la nieve caer fuera de mi ventana. El caso judicial había concluido meses atrás. Mi padre y mi madre aceptaron acuerdos de culpabilidad, aceptando pagar la restitución. El imperio de yoga de Ana se había desmoronado, y finalmente había conseguido un trabajo real como recepcionista. La imagen de familia perfecta, que tanto se habían esforzado por mantener, se había ido para siempre. La mayoría de los parientes que habían permitido su comportamiento durante años dejaron de hablarme, pero sorprendentemente descubrí que no los extrañaba. En cambio, había construido un nuevo sistema de apoyo, amigos genuinos que valoraban la honestidad por encima de las apariencias, colegas que respetaban mi ética de trabajo, e incluso un nuevo interés amoroso.